Hermanos, amigos, buenos días. Nos da mucho gusto poder comenzar este año nuevo que Dios nos da, que tenemos su gracia sobre nuestra vida y el poder a través de su palabra, a través de su bendición, edificar todo lo que estaremos haciendo este año. Seguramente son muchos los propósitos, los anhelos, los retos que tenemos por delante. Y no hay cosa mejor que sustentar todo ello en la palabra de Dios. No hay nada más seguro para una persona que venir y descansar en Dios. Y que con la ayuda de Dios pueda precisamente emprender cada cosa que venga por delante. Es cierto que un día, pensando en el fin de año, pues es idéntico al siguiente día, podríamos decir del primer año. Sin embargo, es cierto que en la medida que nosotros vemos por ciclos, pues automáticamente entendemos que Dios nos permite iniciar un nuevo ciclo. Y este nuevo ciclo pues es el año que hoy Dios nos está permitiendo vivir. Y cuando comienza un nuevo año, pues es claro que vienen retos, vienen situaciones que podrían ser complejas por la misma etapa de vida que estamos viviendo. Esto apenas recientemente lo estuvimos viendo y es claro que Dios dimensiona nuestra vida en función a etapas. No es lo mismo una etapa en la cual yo estoy activo en mi trabajo porque mis hijos están pequeños, a una etapa en la cual ya mis hijos se han ido, han emprendido en ese sentido su vida, y quizás me estoy acercando al tiempo, en este caso de la vejez. Entonces, cada etapa trae sus propios retos y cada etapa trae sus propias luchas. Y entonces siempre, si bien es cierto, los días transcurren uno tras otro, pues cuando nosotros comenzamos el año, es cierto que vienen diferentes situaciones por las que habremos de vivir. Es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los árboles, a manera de ejemplo, donde las etapas se ven de manera muy clara. Un árbol que a partir del otoño empieza a tirar sus flores y sus hojas hasta que viene la primavera y vuelven a brotar esas hojas. Entonces, hay ciclos, hay situaciones, hay necesidades específicas. Y qué mejor, decíamos hace rato, que edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 1, versículo 8. Y este va a ser precisamente el texto que estaremos analizando con respecto a lo que Dios nos demanda y que va a ser para nosotros importante considerar para este año. ¿Qué dice? Dice, le está hablando Dios a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y es enfático Dios al decir nunca, nunca, nunca. El creyente en Cristo tiene que tener completamente su vida centrada en este libro. Y dice, y nunca se apartará de tu boca. Y escuchen esa palabra porque la vamos a estar estudiando. Este libro de la ley, que es la Biblia. En el tiempo antiguo, pues había una parte de la Biblia la cual no es lo que ahora nosotros ya tenemos de manera completa. Entonces nosotros ya tenemos la Biblia completa. En ese tiempo tenían los profetas, tenían los salmos. Bueno, para este tiempo de Josué, pues tenían la ley y tenían en este caso
algunas partes ya de profecía. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero vean esto, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, ¿en quién? En el libro está escrito. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Y dice algo importante. Dice, porque entonces a manera de resultado harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto para muchos es muy complejo de entender. Y más cuando vemos vidas en las que pareciera que las cosas a Dios se le salieron de control. Y entonces muchos creyentes dicen, oye, ¿cómo es que la palabra dice que me va a ir bien cuando tengo enfermedad? ¿Cómo es que la palabra dice que todo me va a salir bien cuando no tengo trabajo? ¿O cómo es que la palabra dice que me va a ir bien en todo cuando tengo un matrimonio que se está derrumbando? ¿O tengo unos hijos desobedientes? Entonces, es muy interesante estudiar la palabra de Dios para entender qué es lo que Dios nos está diciendo al respecto. Y déjenme leerles el contexto. Josué capítulo 1, versículos 1 al versículo 9. Vean, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez le vuelvo a decir lo mismo, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y es ahí donde viene el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo voy a estudiar o reflexionar más adelante, pero meditar es, lo vas a degustar, lo vas a reflexionar, lo vas a rumiar. Si lo llevamos a lo que las vacas hacen cuando comen un alimento, lo vas a rumiar. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. Y entonces, ahora sí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice el versículo 9, mira que te mando. Otra vez, vean, es la tercera vez que Dios le está diciendo a Josué que tiene que esforzarse, que tiene que ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Escucha, en donde quiera que vayas. Es una palabra hermosa y a la vez es una palabra que está de manera transversal en toda la Biblia. Si bien es cierto, se está refiriendo
particularmente a Josué y al pueblo de Israel, los creyentes en Cristo, y lo vamos a ver, podemos esta palabra hacerla nuestra. Ok, a manera de introducción, bueno, antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, la bendición de estar juntos, de compartir tu palabra, pero sobre todo, Señor, de conocer y apropiarnos la promesa que tú has dado de estar con nosotros todos los días a donde tú nos lleves. Y te pedimos que ello venga para nuestra vida en este año. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Bueno, a manera de introducción, decirles que para muchos el inicio de un nuevo año conlleva el temor por todos los posibles cambios para los cuales tendrá que estar preparado. Decíamos hace rato que para muchos es iniciar un nuevo año donde habrá demandas económicas que tendrá que suplir, donde habrá demandas físicas que tendrá que sobrellevar, donde incluso habrá demandas de tipo emocional que tendrá que estar enfrentando. Entonces, para muchos el inicio del año no solamente lleva este ejercicio de análisis, sino en muchos de los casos de temor. ¿Por qué? Porque no saben a lo que se estarán enfrentando. Y para muchos, si bien es cierto, es difícil estar preparado, pues al menos quisieran tener lo mínimo para poder sobrellevar esos años o ese año. Y muchas de las veces la gente se paraliza, la gente entra en ansiedad, la gente entra en angustia, incluso, escúcheme, los creyentes en Cristo. O sea, si personas que no tienen el temor de Dios tienen preocupación, pues muchas veces también es cierto, los creyentes en Cristo entran en esa misma situación de angustia. Y en parte porque dejan de centrar su mirada en nuestro Señor Jesucristo y empiezan a ver las tormentas que están alrededor. Dice Mateo 14, 30, 31, y nos habla sobre Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús si puede caminar a él sobre las aguas, y Jesús le dice que sí. Y dice este versículo: pero al ver el fuerte viento, ¿quién? Pedro tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo tomó, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este ejemplo es precioso porque nos ilustra lo que somos nosotros y lo que es nuestro Dios. Jesús fue el que le dijo: adelante, y él tenía esa confianza para caminar sobre las aguas y caminó. Pero en el momento que dejó de ver a Jesús y empezó a ver esa tormenta, automáticamente se llenó de temor. Y por eso Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y para muchos, hermanos, y esto es cierto, a veces mi esposa me corrige mucho porque dice: tú piensas que la vida es tan fácil, y la vida tiene complejidades, y es cierto, y las hemos vivido. Y esta humanidad nuestra pues hace que veamos, imagínense, si un proveedor está tocando a nuestra puerta porque le debemos, pues es lógico que entremos en temor. Si nos llega una notificación de un diagnóstico y ese diagnóstico dice que tengo algo raro en mi organismo,
pues entró en temor. Entonces, no es, ¿qué diríamos?, incorrecto el que nosotros tengamos temor. Es normal. Y esto porque nuestra humanidad así lo es. Vean lo que dice el Salmo 119, 28. Vean lo que dice el salmista: se deshace mi alma en ansiedad, susténtame según tu palabra. Y esa es la misma ilustración de Pedro. Lo podemos ver en el gran profeta Elías, que después de hacer un portento o ser un instrumento para un portento de milagro en el cual Dios precisamente demostró que era el Dios verdadero descendiendo fuego del cielo, pues vemos ahí a un Elías lleno de fe, pero al otro día lo vemos lleno de temor. ¿Por qué? Porque se había decretado por la esposa del rey que debía de morir. Y entonces él incluso llega a decir: mejor me fuera un abortivo. Y uno dice: ¿qué está pasando, Elías? Bueno, porque dejó de ver a Dios y empezó a ver esa voz que lo estaba amenazando. Y es lo que pasa precisamente con los creyentes. Se deshace nuestra alma en ansiedad, pero vean la respuesta del mismo salmista: susténtame según tu palabra. Y sustentar, que es deténme, agárrame, así como Jesús agarró y asió precisamente a Pedro. Y algo que es precioso en la Biblia es que nosotros podemos N veces en la palabra de Dios encontrar cómo Dios salió adelante con su pueblo y cómo su pueblo también salió adelante por ese sustento de Dios. Hoy estaba en la mañana leyendo un libro de John Piper, se llama La Providencia, y es muy interesante porque dice que providencia es un término que poco aparece en la Biblia, más aparece soberanía. Y él dice: yo quise escribir un libro sobre providencia porque la soberanía muchas veces nos da como el entendimiento de un Dios que ordena, de un Dios que es justo, pero no de un Dios que es intencional para llegar a las personas. Y providencia, dice, sí nos hace esa alusión. Y entonces él dice: lo hermoso de la providencia, escuchen, lo hermoso de la providencia es que es una soberanía intencional de Dios. O sea, ¿qué significa? Es una soberanía de un Dios que está en lo alto y en lo sublime, pero un Dios que se compadece de su creación. No solamente la sustenta como el sol y la luna y las estrellas, no. Él está preocupado por su creación, y eso es precioso. Dice el Salmo 84, 6 al 7, que es, en verdad, yo les diría uno de los salmos más hermosos que tiene la Biblia. Dice, y se refiere a los creyentes, escúcheme, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Esos somos los creyentes, no aquellos que estamos lejanos de toda situación complicada. No, las vamos a tener esas situaciones complicadas, pero vamos a atravesar ese valle de lágrimas cambiando en una fuente llena de agua cuando la lluvia llene nuestros estanques, cuando la bendición de Dios venga a nuestra vida. Y por eso dice el salmista: irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Hermanos, por ello, qué tan importante es estudiar este pasaje donde Dios instruye a Josué. Escúcheme, las bases sobre las cuales
ellos tendrían que tomar posesión de la tierra prometida después de deambular 40 años en el desierto. Veamos la escena. El pueblo de Israel, por rebelde, lo que tenía que haberles costado un año para llegar a la tierra prometida, les costó 40 años. ¿Y por qué, hermanos? Por rebeldes, por desobedientes y, hermanos, por la sencilla razón de no cumplir con la palabra de Dios. Y, hermanos, eso es lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros no obedecemos lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, vamos a andar deambulando en el desierto. Bueno, ellos deambularon 40 años, pero ya una vez que murió esa generación incrédula y todos los niños se hicieron grandes, ya están para pasar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Están en ese momento. Y es entonces cuando Dios les da esta instrucción. Hermanos, para el pueblo de Israel, este era en ese momento el mayor reto que ellos pudieran tener. Tomar posesión de una tierra prometida que les había sido precisamente prometida, pero que no conocían, que estaban llenos de temor porque no sabían lo que habían de encontrar y porque ya algunos les habían dicho que había gigantes, que había fieras salvajes, aunque también les había dicho que afluía leche y miel. Y por eso Josué, que es el que está en esta historia con Caleb, se oponen al resto de estos espías diciendo, bueno, sí, hay dificultades, sin embargo, Dios estará con nosotros. Pero algo, hermanos, sucedía. Además de todo ello, el gran líder Moisés, que por 40 años los había guiado, ya no estaba. E incluso el mismo Josué, hermanos, estaba paralizado. Josué tenía un doble, podríamos decir, peso. Por un lado, suceder al gran líder Moisés, y por otro lado, ser el instrumento para llevar al pueblo a tomar la tierra prometida. Josué es un tipo de Jesús. Así como Jesús a los creyentes nos lleva al cielo, Josué tenía que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vean lo que dice Josué 1, del 1 al 2. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué era el servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Tú crees que Josué no sabía que Moisés había muerto? Era el primero, no solamente en saberlo, sino en sentirlo. Sin embargo, tiene que venir la voz de Dios para decirle, Josué, Moisés ya murió. Josué, levántate, sé valiente. 3 veces se lo tiene que decir. Y hermanos, déjame decirte que en la vida cristiana se requiere esfuerzo, se requiere valentía, se tiene que tener. Aquí estaba Josué petrificado, estaba paralizado. Él sabía que había sido preparado desde muy jovencito para este día, pero había angustia. Dios prometió tanto a Josué como al pueblo de Israel, escuchen, que tendrían éxito y prosperidad en su camino, pero había una condición: siempre y cuando no olvidaran de cumplir con la palabra de Dios. Hermanos, mucha gente hoy le demanda a Dios, le exige a Dios, incluso de manera grosera en ciertas doctrinas. Quieren tener a Dios como su servidor. Hermanos, hay una condición:
La condición es: tienes que guardar los mandamientos de Dios. ¿Quieres ser un buen estudiante? Tienes que guardar los mandamientos de Dios. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Tienes que guardar los mandamientos de Dios. Muchas chicas a veces se quejan y dicen: es que realmente no hay varones que valgan la pena. Y la pregunta es: bueno, ¿y tú vales la pena? Para que quieras aspirar a algo mejor que tú, tienes que cumplir con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Vean, me encanta esta versión, la Biblia de las Américas, de Josué 1:8, porque dice así, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Y escuchen, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermanos, qué interesante. Dios desea el éxito para nosotros, sí, definitivamente, entendiendo, y lo vamos a ver, ese éxito en función de lo que Dios quiere. Pero Dios no está en contra de ello, ¿sí? De acuerdo, en este caso, al pacto que Dios estableció con Israel en el monte Sinaí, en Éxodo 19, 5 dice: ahora pues, si diereis, dice Dios, oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Te das cuenta dónde está la prosperidad que Dios quiere? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, queremos que Dios nos bendiga, qué bueno. Pero antes de esa bendición tendrá que venir el deleitarnos en las cosas de Dios. Hermanos, el obedecer lo que Dios quiere. Veamos tres cosas importantes que en verdad nos van a ayudar mucho. Primero, hermanos, Dios quiere la prosperidad en nuestro camino y el éxito en todo lo que hagamos. Quitémonos esa idea errónea de que Dios quiere lo peor para mí, o que simplemente Dios quiere que yo sea una persona aburrida porque no le agradan las cosas que a lo mejor a mí me agradan. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena y es perfecta y es agradable. Entonces Dios quiere, hermanos, lo mejor para nuestra vida. Dios quiere que prosperemos espiritualmente, definitivamente. Dios quiere que prosperemos emocionalmente, sin duda alguna. Dios quiere que prosperemos físicamente o económicamente, definitivamente, pero en ese orden. Hermanos, Dios no está en contra de que nos vaya bien en todo lo que hagamos, y lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Sin embargo, hay un orden y hay un contexto. ¿Qué es contexto? Hay un alrededor para que esto suceda. Escuchen, el orden se refiere a que no podemos ser exitosos en lo que hagamos si antes no cumplimos con lo que Dios aquí le estableció a Josué, pero en muchas partes de la Biblia también lo está. Y escuchen esto, a manera de una cadena de valor, y ahorita me van a entender ello. El éxito, vean ustedes, vean lo que dice exactamente Josué 1:8. Escuchen, primero, 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escuchen, primero, libro de la ley. Segundo, sino que de día y de noche meditarás en él. Segundo, primero, la Biblia. Segundo, meditación de día y de noche en él. ¿Se dan cuenta? Tercero, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No solamente es leer la Biblia, es que esa Biblia nos lea a nosotros.
Hermano, como cuando llevas tu carro al mecánico y le meten un escáner y el escáner te dice que hay algo mal en el motor. Bueno, eso es precisamente el que la palabra dice la guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito en ella. O sea, tengo la palabra, la leo de día y de noche, pero esa palabra me empieza a modelar conforme a la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Y esa persona que está modelando a la imagen de Dios está cumpliendo la voluntad de Dios, se deleita en los mandamientos de Dios, es una persona nueva, es una persona transformada. Entonces el tercer aspecto son esas personas que hacen y guardan la palabra de Dios. Y entonces ahora sí, hermanos, se dan cuenta, viene el cuarto punto: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, a esto yo le llamo una cadena de valor, donde el éxito es precedido por tener un insumo que es la Biblia, y antes y después de la Biblia una actividad que consiste en meditar en ella de día y de noche, y después un producto que es una persona transformada que hace la voluntad de Dios, y finalmente el impacto que es la prosperidad de nuestro camino. Hermanos, déjenme decirles que hoy hay una metodología que se llama teoría de cambio, que se utiliza en las empresas y se utiliza en las personas y en las organizaciones, hermanos, para planear y evaluar nuestro éxito en lo que nosotros establezcamos. Y es bien sencillo esa teoría de cambio. Es más, hoy se nos pide a las empresas u organizaciones que en una hojita pongamos nuestra teoría de cambio. ¿Cuáles son los 4 puntos de la teoría de cambio? Insumo, actividades, producto, impacto. Hermanos, esta es una teoría de cambio. El insumo es la palabra de Dios. La actividad son la meditación en ella de día y noche. El producto son personas transformadas. Y entonces ahora sí, hermanos, ¿cuál es el impacto? El impacto es lo que nosotros como personas transformadas producimos. Hermanos, ¿quieres que tus hijos sean temerosos de Dios? ¿Quieres que tus hijos formen buenos matrimonios? Hermanos, eso lo tienes que poner el éxito o como el impacto al cual tú quieres llegar. Porque a veces anhelamos todo ello, pero no queremos pagar el costo. ¿Cuál es el costo? Tienes que hacer esto de principio a fin, hermanos. Lo vamos a ver. En verdad que esto es precioso. Hermanos, el contexto. Bueno, ¿qué dice Josué? Escúcheme esta otra versión, Josué 1:8, pero en la nueva versión internacional. Dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Recita. Eso tiene que ver con la palabra hebrea, agak. Y agak significa recitar, murmurar, reflexionar, inquirir. Entonces dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Hermanos, si lo vemos en ese sentido, la vida cristiana no es compleja. En verdad, hermanos, no es compleja. Nosotros no la complicamos porque no cumplimos lo que Dios quiere. Yo me acuerdo una vez, un amigo mío le preguntó a otra persona, pues que era una persona madura espiritualmente, dijo: hermano, ¿qué me recomiendas para que yo salga adelante? Le dijo: hermanos, es muy sencillo. Y él dijo: ¿cómo es muy sencillo? Le digo: sí, simplemente lee tu Biblia, ora y ten confianza en Dios. Así se la digo. Bueno, aquí nos está diciendo algo parecido, nada más que antes de ello tienes que ser una persona que muestre los resultados precisamente de la palabra en tu vida. Hermanos, ¿cuál es el contexto? El contexto es el pacto de Dios con su pueblo. Si nosotros leímos bien,
esta palabra de Josué está en ese contexto, hermanos, ¿sí? Y ese contexto es el pacto de Dios con su pueblo, por lo que esta promesa de prosperidad, hermanos, es en términos primeramente espirituales. O sea, es correcto que Dios quiere que tengas salud, pero hermanos, antes Dios quiere que tengas salvación en tu alma. ¿Sí me entiendes? ¿De qué sirve que Dios te dé salud física si tu corazón, hermanos, está completamente lleno de maldad? Entonces, hermanos, es cierto que este pacto está precisamente en este contexto de bienes espirituales, hermanos, pero también es cierto para el pueblo de Israel. En ese momento se dirige al pueblo de Israel. Mucha gente hoy abusa de este versículo, hermanos, en verdad. Grandes profetas de la prosperidad toman este versículo para decir: tú tienes que ser rico, tú tienes que ser poderoso. Hermanos, ese no es el contexto. El contexto es para el pueblo de Israel y es una bendición centrada en riqueza espiritual. Ahora, yo te digo, hermanos, cuando tú, producto de tu relación con Dios, haces mejor las cosas, van a venir esas bendiciones económicas. Eso es un hecho, hermanos. Decía Juan Wesley: cuando una persona se arrepiente ante Dios, aún la laboriosidad le está. Y es cierto, hermanos. Un verdadero converso en Dios era un perezoso, pero al otro día es el mejor trabajador que pueda haber. Una mujer que tenía su casa completamente hecha que diríamos, un lugar sin orden, ahora es un pedazo de cielo. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios vino a su vida. Entonces sí van a venir, pero van a venir cuando tú cambiaste tu corazón o Dios te lo cambió. Y entonces, producto de que Dios te lo cambió, empiezas a meterle orden a las cosas, empiezas a meterle disciplina a tus hijos, empiezas a meterle, hermanos, sabiduría a lo que haces. Entonces sí vendrá, pero por añadidura. Pero vean Génesis 17:7. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, está hablando Dios, y tu descendencia, le está hablando Dios hablando, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, ese es el contexto. ¿A quién les está dando Dios esta promesa? A su pueblo Israel, con quien estableció un pacto. Y alguien diría: bueno, y entonces nosotros los gentiles no podemos aplicar a este texto. Sí. ¿Por qué? Porque por la gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido injertados en esa nación de Israel. Vean lo que dice Gálatas 3:8. No, ahí me equivoqué. Gálatas 3:8, vamos a verlo ahí en sus Biblias, porque es precisamente cuando Dios le dice a través de Pablo a los creyentes en Cristo, o sea, a los gentiles, cómo ellos ahora han venido a ser parte de ese pacto. Vean lo que dice Gálatas 3:8. Dice: y la escritura, escúcheme por favor, y la escritura dice: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, hermanos, nosotros podemos aplicar a esa promesa, sí, si somos creyentes en Cristo. Si como creyentes en Cristo, ahora nosotros somos participantes de ese pacto. Entonces, hermanos, sí aplica para nosotros este versículo, pero hermanos, escúchenme, esta promesa no aplica para cualquier persona.
Hay muchas personas que en su casa lo tienen ahí, en un texto, en un dibujo, pero hermanos, hay un requisito. El requisito es que seas hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios tienes que tener el Espíritu Santo de Dios en ti. Entonces, hermanos, no puedes tú pensar que si no eres hijo de Dios y no estás en ese pacto con Dios, tú puedas tener esta promesa. Esta promesa es para los creyentes en Cristo y para la obtención de bienes primeramente espirituales. Yo así lo digo, primeramente, porque hermanos, es cierto, cuando tú decides darle a Dios lo que tienes, el Señor te va a dar más. El Señor te va a dar más. Y entonces no es que aquello no esté incluido, pero primeramente tiene que cambiar tu corazón. De lo contrario, no lo vas a administrar correctamente lo que Dios te dé. Vean lo que dice Deuteronomio 28:8. Está hablando Moisés, acuérdense que él escribe este libro. Dice: Jehová, escucha, te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué hermoso. Cuando tú descansas en Dios, cuando tú traes tus primicias delante de Dios, hermano, cuando tú ofreces a Dios lo que es de valor para Dios, definitivamente Dios te va a bendecir. Aquí lo está diciendo Moisés: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Y tú puedes poner equivalencias sobre tu despensa, sobre tu trabajo, sobre todo lo que Dios te da. Dice: y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Ya Moisés estaba de alguna manera pensando en todo aquello sobre lo cual pusieras tus manos. Dice: y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Te das cuenta? Tal y como el evangelista Juan oró por sus oyentes. Escuchen, hermanos, esta bendición que hace Juan el evangelista hacia sus oyentes. Dice: amado. No se sabe a quién le escribió Juan esta carta. Se dice que realmente se la está escribiendo a los creyentes, y por eso les dice de manera muy íntima: amados. Y vean, amado, yo deseo, dice Juan, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, qué precioso. Esa debería de ser, hermanos, nuestra aspiración, hermanos. O sea, ese es el impacto que tú tendrías que poner a lo que quieres llegar, hermanos. Sé que necesitas una casa y muchas veces ponemos la casa por delante. Sé que necesitamos un vehículo y ponemos el vehículo por delante. Sé que necesitamos salud y ponemos la salud por delante. Pero ve la oración de Juan. La oración de Juan es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Hermanos, qué bendición tener salud. Decía un pastor que predicó el domingo allá en Chicago, hermanos, dice: ¿cuántos hoy ya no están? Ya no vivieron para este día, ¿no? Y él decía en tono jocoso, él decía: bueno, muchos me dicen que ya estoy viejo, y yo les digo: sí, pero todavía Dios me da vida. Y es cierto, hermanos. Entonces, hermanos, dice Juan: y que tenga salud así como prospera tu alma. Hermanos, en verdad, escúchenme, pongan eso como impacto. En esa cadena de valor, pongan eso como aspiración. Hermanos, yo no sé si ustedes como matrimonio platican sus metas. Yo no sé si tienen tiempo a solas donde dicen: a ver, ¿qué queremos para nuestro matrimonio? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para cuando seamos viejos y no tengamos de qué vamos a vivir? Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que poner como impacto, para entonces, desde atrás, irlo trabajando. Hermanos, esto sería precioso, el que podamos decir:
que sea próspera nuestra alma, que tengamos salud y que entonces nos pueda ir bien en todos los lados. Esa tiene que ser nuestra búsqueda, hermanos, en verdad. Tenemos que tomarnos tiempo en lo personal, escúcheme, y en lo familiar. O sea, cada persona, hermanos, tiene que pensar en ello. Decir, ¿qué es lo que yo me estoy hacia adelante como prosperidad de camino estableciendo? Ok, segundo, hermanos, tenemos que tener los insumos para la actividad de meditar en la palabra de Dios. Y escúcheme, está muy bonito. Dice, así como un buen cocinero sabe que el éxito de sus platillos depende de la calidad de los insumos que utilizará, de la funcionalidad de su lugar de trabajo y de sus utensilios, el creyente debe de contar con los insumos espirituales, el lugar y, hermanos, el tiempo necesario para aplicarlos en su vida. Hermanos, otra vez, apliquemos la cadena de valor. ¿Cuáles son los insumos para hacer un pastel? Mantequilla, harina, lo que tú quieras. ¿Cuál es la actividad que tienes que hacer? Pues esos ingredientes, a través de una receta, procesarlos. ¿Cuál es el producto? Un pastel, un strudel, lo que tú hayas establecido lograr. Y hermanos, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto de eso que tú hiciste? Dime. Ese hermoso pastel, ese hermoso postre que hiciste, ¿cuál es el impacto? El sabor. El sabor. Más que el sabor, el impacto es que llene un hogar de alegría. A mí, en verdad, cuando llego a la casa y mi esposa está cocinando postres, pues me encanta porque huele a hogar. O sea, tú entras a la casa y dices, esto huele a hogar. Y eso es hermoso, hermanos, porque ese es el impacto. Hermanos, haz eso y tus hijos nunca querrán dejar su hogar. Y cuando regresen, una vez que ya sean adultos, hermanos, eso es lo que les va a motivar. O sea, el impacto es la trascendencia de nuestros productos. Qué precioso, hermanos. Entonces, hermanos, así como un buen cocinero para preparar buenos platillos sabe que tiene que tener buenos insumos, hermanos, ¿tú sabías eso? Un insumo de baja calidad te afecta a todos, hermanos. Así le ha pasado a mi esposo. Una mantequilla que no había conocido y ahora probó, una nata que no había probado y ahora metió, le transformó todo. Bueno, hermanos, en nuestro proceso de transformación, ¿quién es el producto, hermanos? Nosotros. El insumo es la Biblia, ya lo dijimos. Las actividades es esta meditación diaria de la palabra, pero ¿quién es el producto? Aquí no es un pastel, hermanos. El producto somos nosotros. Personas a la imagen y semejanza de Dios que cumplen la voluntad de Dios. Hermanos, si esto es así, escuchen esto, si esto es así, hermanos, deberíamos de contar. La gente a veces se sorprende de lo que digo, pero hermanos, tenemos que contar con varias traducciones de la Biblia, de veras. O sea, hermanos, si para hacer un pastel te esmeras, ¿por qué no te esmeras para tu vida? Hermanos, tienes que tener varias traducciones de la Biblia. Tienes que tener diccionarios. Tienes que tener concordancias. Hermanos, tienes que tener libros de consulta. Tienes que tener comentarios. ¿Por qué? Porque, hermanos, escúcheme, esos son los insumos principales para que se dé el producto que eres tú y que sea una persona nueva,
y exitosa en las cosas de Dios, en verdad, hermano. Tienes que invertir en ello. Yo me acuerdo de mi mamá, hermanos, mi mamá era muy sencilla económicamente hablando. Y hermanos, cada vez que podía se compraba sus Biblias. Tenía libros como Los Mártires de Fox. Tenía libros como El Progreso del Peregrino. Tenía libros como El Reposo de los Santos. Tenía libros como El Tesoro de David. Yo decía, ay mamá, una de dónde sacas el recurso, pero la otra es qué apuntada tienes tu dirección para esos libros. ¿Sabes por qué? Porque mi mamá tenía hambre por las cosas de Dios. Hermanos, tienes que tener hambre por las cosas de Dios. Yo la otra vez les preguntaba, ¿cuántos de sus hijos ya les pedían una Biblia? Hermanos, en verdad, nuestros hijos tienen que pedirte ellos que les compres una Biblia. Y tiene que ser lo mejor de su vida estar leyendo esa Biblia, si no estás perdiendo el tiempo, hermanos. Al rato tus hijos van a hacer lo que menos querías, porque no les dedicaste atención y porque tú mismo no te metiste en este proceso. Entonces, hermanos, tenemos que hacerlo, pero escuchen esto. También es muy importante con un lugar de trabajo, con un santuario donde tú te vas a encontrar con Dios cada día. Hermanos, yo he escuchado historias de gente que dice, no somos tan pobres, que no tengo dónde, pero ¿sabes dónde encontré mi lugar? En la azotea. Y ahí tengo mi lugar. Yo leí una biografía hace tiempo de una persona que conoce a Dios en la cárcel. ¿Y sabes cuál era su santuario? El baño público de la cárcel, a partir de las 12 de la noche, que no había nadie. Y él decía, con los peores olores, pero ese era mi santuario. Hermanos, tenemos que tener un santuario. Me encanta cuando el pastor Charles, se me olvidó su apellido, el hermano, otro hermano, otro. Bueno, este hermano dice que a él, si algo su mamá le enseñó, era tener su tiempo a solas con Dios y su lugar, Stanley. Y dice que él, cuando ya fue adulto y tuvo que emigrar y buscar una casa, lo primero que yo busqué en esa casa fue un lugar donde tener yo mi lugar de estudio. Hermanos, porque es la casa del alfarero, es donde Dios va a trabajar sobre tu vida. Entonces, hermanos, tienes que tener un lugarcito, y si no lo tienes, tienes que hacerlo. No es de que pues así estoy, no. Si tienes hambre, lo vas a hacer, hermano. ¿Por qué? Porque es ahí donde te vas a encontrar con Dios, donde te vas a apartar de manera regular para tener tiempo a solas con Dios. Escucha esto, hermanos, en horarios previamente establecidos. A pesar de que tengas muchas actividades, tú tienes que privilegiar tu tiempo con Dios. De lo contrario, decía un pastor, vas a salir fachoso a tus actividades, con un alma fachosa. ¿Por qué? Porque esa alma no estuvo a solas con Dios. Vean lo que dice Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, yo he ido a casas y me ha encantado la idea. Yo no he podido, pero he ido a casas donde los hermanos tienen su propia, escúchame, su propia capilla. O sea, tienen su casa y dentro de su casa construyen una capilla pequeñita. ¿Para qué? Para ir a su tiempo de oración y para tener reuniones familiares de oración. Hermanos, qué precioso que nosotros empecemos con un aposento, pero si Dios nos permite llegar a tener una capilla. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar. ¿Sabes? Y te recomiendo que busques. Susana Webley, mamá de Juan Webley, nos dejó 15 principios para educar a nuestros hijos. El segundo dice, enséñales a orar tan pronto comiencen a hablar.
enséñales a orar tan pronto comiencen a hablar. ¿Y sabes qué otra cosa hacía Susana Wesley? Y ella lo hacía, no se quejaba de maestros porque no había maestros. Ella, hermanos, cuando ya tenían 5 años, les empezaba a enseñar a leer y escribir. ¿Y sabes con qué lo hacía? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y tuvo 16 hijos. Tuvo 16 hijos, hermanos. ¿Y sabes qué es lo más todavía sorprendente? Que Juan Wesley dice que él siempre recordaba en su vida el día jueves en tal hora, que era cuando su mamá le daba un tiempo especial a él. Porque eran tantos y él decía, el jueves a esta hora es tuyo. Porque el papá era un pastor itinerante que salía mucho, era en esos tiempos. Y entonces era Susana Wesley la que educaba a los hijos. Hermanos, en verdad, yo vengo muy contento. Estuvimos en Mochicagui, en la iglesia, en el estudio bíblico. Hermanos, mis 2 chiquitos estuvieron en el estudio bíblico, de 9 años y de 7, con sus Biblias. Y cuando el pastor, el hermano que daba el estudio, preguntaba un versículo, se levantaban para leerlo. Hermanos, así tenemos que educar a nuestros niños. Si no, se nos viene el tiempo, hermanos. Solo así se podrá meditar en la palabra de Dios. Entendiendo meditar como repetir, murmurar, rumiar, ensayar en la mente. Eso significa hagat en hebreo. O sea, no solamente es contemplar muchos, en verdad. Yo no puedo descartar que un buen devocionario nos ayude, pero mucha gente depende de un devocionario. No tiene su estudio consensado de la Biblia, no tiene un tiempo a solas con Dios. Y hermanos, eso no es meditar. La meditación no es contemplativa, hermanos. La meditación es reflexiva. ¿Por qué? Porque tiene que taladrar nuestra vida. Por eso yo decía, te tiene que escanear la palabra a ti para que salgan a flote tus necesidades. Entonces, hermanos, esto es meditar. Es preciso porque es repetir. Ya lo vimos en una de las traducciones, es repetir. Hermanos, los judíos, ¿sabes qué hacían? Repetían y repetían y repetían, y así era como se aprendían la ley. Hermanos, los reyes tenían que saber de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Eso dice la palabra. Y hermanos, a los judíos así se les instruía: repetir, murmurar, leer en voz alta, reflexionar. ¿Y sabes qué? Preguntarte hacia adentro, preguntarte, cuestionarte. Ve lo que dice, hermanos, y me vas a entender el Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Ahí está la meditación de día y de noche. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabes qué significa inquirir, hermanos? Significa preguntarte hacia adentro, preguntarte, a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver la justicia de Dios con mi justicia? ¿Qué tiene que ver el perdón de Dios con mi perdón? Hermanos, por eso lo dice muy bien Pablo en Corintios, que nosotros somos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor, producto de ese tiempo a solas con Dios. Hermanos, eso es lo que tiene que producir la palabra y nuestra actividad de meditación. Mejores padres, mejores hijos, hermanos, mejores abuelos. En verdad, hermanos, no podemos pensar que por ser abuelos ya no tenemos nada que hacer. Hermanos, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y no podemos, ya lo vimos en el caso de Simeón, sino estar ocupados para que cuando Dios nos alcance, hermanos, estemos llenos de Dios. Hermanos, la meditación bíblica es una disciplina que demanda esfuerzo. Hermanos, los mejores estudiantes, ¿tú crees que son gente improvisada? ¿Tú crees que es gente que no tiene método para hacer las cosas? Lo tiene, hermanos.
Hermanos, es una disciplina, la meditación bíblica que demanda esfuerzo. Y hermanos, es aplicable para todo creyente, no solamente para los ministros de la palabra. Este es un error. Mucha gente piensa que los que tienen que prepararse son los ministros. Los que tienen que hablarle a las personas son los ministros. No, hermanos, todos somos, y ya lo vimos hace rato en Deuteronomio, pastores. Todos somos piedras vivas en el edificio de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener esfuerzo. Y esto aplica para todos. Aplica para todos, hermanos. Vean esto, y me encanta esta parte. Y así lo expresó el rey David. Salmo 78, 72. Vean lo que dice. Dice, y los apacentó, está hablando de David, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hermano, ahí están dos cosas: santidad, que es integridad de corazón, pero pericia de manos. Hermanos, pericia de manos es habilidad, es método, hermanos. Cuando yo entré, me acuerdo, a estudiar mi carrera, yo no tenía método. Yo había sido muy, ¿cómo diríamos? Sí, no, sí es esa palabra, pero autodidacta. Yo había sido muy autodidacta hasta la preparatoria, donde yo entendía que con poco que estudiase podía salir adelante. Pero hermanos, cuando llego a la universidad y veo compañeros que sabían inglés, que sabían de sistemas, que tenían métodos de lectura, que tenían disciplina para estar 5 o 6 horas sentados estudiando, yo dije, eso yo no lo tengo. Yo tengo que ejercitarme antes en todo ello, sino de lo contrario estoy atrás de ellos. Hermanos, eso es lo mismo en la palabra de Dios. Eso es lo mismo, hermanos. No basta que queramos tener un corazón íntegro. Tenemos que tener una metodología para meditar en la palabra de Dios. Tenemos que tener una disciplina, y hermanos, eso es esfuerzo. Por eso 3 veces le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hermanos, tenemos que esforzarnos. Si yo comienzo el año como siempre, pues voy a tener los mismos resultados. Tercero, hermanos, la meditación bíblica produce creyentes obedientes a Dios. Así de sencillo. El resultado de la meditación bíblica, que incluye el estudio de la Biblia y la oración, debe ser una persona transformada que está dispuesta a sujetarse a Dios, tal y como lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, al término de sus 3 oraciones en Getsemaní. ¿Cuál fue el resultado de sus 3 tiempos de oración? Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, esto requiere tiempo. O sea, el que yo salga de mi aposento a la imagen de Dios implica que tiene, así como un buen postre, hermanos, no se va a dar de la nada. Un buen postre requirió tiempo, hermanos. ¿Cuánto más una persona? Necesitamos tiempos con Dios para que nos transforme. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra de Dios completa. Hay gente que tiene 10 años y nunca ha leído completa la Biblia, cuando al menos la debería haber leído una vez completa cada año. Y es cierto, hermanos. Estaba yo leyendo otro libro de Arcis Sproul, y es muy interesante porque él habla de 2 términos: ética y moral. Dice que la ética es lo que se debe de hacer, pero la moral es la descripción de lo que se hace. Y en la medida que la moral se va resquebrajando, la ética se va homologando esa moral. Y por eso hoy podemos tener cosas que antes
no teníamos y era muy claro que eran incorrectas, pero hoy para la gente son correctas. La homosexualidad, hay iglesias que ya la dieron por válida, hay pastores homosexuales. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la palabra. La palabra de Dios no cambia. Han cambiado esa moralidad y la han llevado a una ética diferente porque no lo están basando en la palabra de Dios. Hermanos, por favor, crean en la Biblia. Si ustedes creen que la disciplina de los hijos es con psicología en lugar de la palabra, hermanos, están yendo al precipicio. Es cierto, hermanos. Tenemos en verdad que tomarnos de la palabra, hermanos. Y lo único que puede producir una persona nueva es la palabra, hermanos. Yo puedo tener un disgusto muy fuerte con mi esposa. Puedo estar al punto del divorcio. Pero cuando voy con Dios, y oro con Dios, Dios me dice: Señor, usted está para obedecer a Dios. Usted está para amar a su esposa y no para hacer lo que usted quiera. ¿Y qué hace uno? Usted manda, mi Señor, y lo hago con agrado. Hermanos, eso es lo que Dios hace. Iba a tomar una mala decisión y Dios me habla a través de ese tiempo de meditación. Y Dios me dice que su palabra, primeramente, lo que quiere es transformar mi corazón. Siempre lo he dicho y lo repito, este ejemplo. Un amigo creyente que salió de la cárcel. Y hermanos, cuando sale de la cárcel nadie lo quiere contratar. Y de repente esos amigos con los cuales hacía robos vienen a verlo. Y la esposa se da cuenta. Y él empieza a ponerse muy sospechoso después de que se van estas personas. Y su esposa le dice: oye, ¿a qué vinieron a verte? Y él dijo: no, solamente a saludarme. ¿A qué vinieron a verte? No, es que ellos quieren que les ayude, pero yo no voy a participar en nada. Yo solamente voy a llevar un vehículo, los voy a dejar y los voy a recoger. Y ella dice: ¿y qué te dice Dios? No, es que tú sabes, nadie me da trabajo, necesitamos comida. Y pues estoy de acuerdo, pero ese no es el camino. Gracias a Dios que Dios usó a la esposa para que él declinara de ello. Hermanos, sí pueden venir situaciones complicadas, pero cuando vamos a nuestro tiempo de meditación, la palabra nos habla. Y el que iba a dejar a la esposa dice: no, Señor. El hijo que sí vive de la casa dice: no, Señor. ¿Por qué? Porque el que manda es Dios. Hermanos, el que manda es Dios. Por eso Jesús termina diciendo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, ese es el resultado de la meditación. Personas transformadas y obedientes de la voluntad de Dios. Hermanos, es la única manera posible de que el cielo se establezca en la tierra. Es la única manera, cumpliéndose la voluntad de Dios persona a persona. Hermanos, olvídate de que van a ser grandes multitudes las que se van a convertir a Dios. No, persona a persona. El evangelismo no se da en masas, hermanos, se da persona a persona. Dice Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, ¿sabes cuándo el cielo se va estableciendo en la tierra? Cuando tú seas una persona transformada y con esa transformación irradies tu hogar, irradies tu trabajo. Hermanos, ahí el cielo estará poniendo una bandera diciendo, como dijo Jesús, hoy, le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Hermanos, qué hermoso. Así es como se construye la paz de Dios. Hermanos, y esto no solamente implica que las personas se conviertan en creyentes una vez que son salvos, sino que perseveren en la palabra de Dios y en hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque muchos dicen: es que yo ya soy creyente desde hace 20 años. Y como soy creyente desde hace 20 años, me olvido que todos los días
me tengo que estar escudriñando ante Dios para que Dios me esté transformando. Y entonces, hermanos, empezamos a validar cosas. Ay, sí, tengo un mal carácter y tengo un mal genio, pero pues así me hizo Dios. No, así no te hizo Dios. Si ya Dios te dio un nuevo corazón, así no te hizo Dios. Las cosas viejas, pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, dice Mateo 24:3, escuchen, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque, hermanos, cada día tenemos que refrendar nuestra salvación delante de Dios. Cada día. Ayer pude tener fe, pero eso no significa que hoy voy a tener fe. Hoy tengo que volver a ser fiel. Y la meditación bíblica es lo que me permite, hermanos, refrendar ante Dios mi compromiso. Tal y como lo pudo expresar el apóstol Juan. Vean lo que dice Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, una cosa es que hayas creído, escúchame, y otra cosa es que sigas creyendo. Hermanos, mucha gente en verdad se quedó estacionada en el pasado. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué te dijo Dios hoy? En tu tiempo de meditación, ¿qué te dijo Dios hoy? No me digas lo que te dijo hace 20 años, no, ¿qué te dijo Dios hoy? ¿Cómo habrá tu vida? ¿Qué versículos leyeron? ¿Qué versículos leyeron hoy? Porque es una pregunta, a ver, ¿qué versículo leíste hoy por la mañana? ¿Y qué te dijo ese versículo? Ah, no, es que mi Biblia no la encuentro. Imagínate, en verdad hay gente que no encuentra su Biblia, la dejó el domingo pasado, no sabe dónde está. No, hermanos. La meditación bíblica, hermanos, no es contemplativa, sino transformativa. Transformativa. Llevándonos a aceptar incluso lo que no entendemos. Qué interesante. Escúcheme, porque aquí ya viene el cierre, donde mucha gente dice, bueno, ¿por qué? Si la palabra dice que me tiene que ir bien, tengo cáncer. Porque cuando tú entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, el cáncer pasa a un segundo lugar. ¿Sí? Así es, hermanos. Porque entendemos que esa situación viene de Dios y es para nuestro bien. Aunque no lo entendamos en ese momento, es para nuestro bien. Es ahí donde está la diferencia contra los que piensan que exitoso es que me vaya bien en todo. No, exitoso es que la voluntad de Dios se cumple en tu vida. Y si para cumplirse la voluntad de Dios en tu vida es necesario que te quiten el trabajo, Dios lo va a permitir. O es necesario que te venga una enfermedad, Dios la va a permitir. Porque Dios está interesado en tu alma. Y cuando tu alma sea puesta en las manos de Dios, entonces tú mismo tendrás la sabiduría para hacer el resto. En verdad, hermanos, así es. Vean lo que dice Génesis 22:12. Y es un pasaje precioso de Abraham. Y dijo, le está hablando Dios a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Te das cuenta? O sea, era una situación que no comprendía, era una situación muy difícil, pero cuando Abraham estuvo dispuesto a darle su hijo a Dios, Dios dijo, detente, porque ya vi tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere ver tu corazón. Si Dios ve que tu corazón está puesto en Dios, no te va a negar lo que necesites. Y aún te puede dar más de lo que tú esperabas, pero como tu corazón está puesto en Dios, aún muchas cosas tú te desprenderás de ellas porque dices, no las necesito, Señor. No las necesito. Como Setestut heredó un castillo y él dijo, Señor, no lo necesito, lo dono. ¿Por qué? Porque entiendo lo que has hecho en mi vida. Okay. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Bueno, para muchos del pueblo de Israel, esta exhortación recibida de parte de Dios tuvo buenos resultados. No para todos.
Ya lo leímos en el libro de Hebreos, no para todos. Muchos no alcanzaron ese reposo, ese descanso en Dios, pero muchos sí, hermanos. Y lo podemos ver, hermanos, escúcheme, de manera muy clara en Josué, que es al que también le destinan esta promesa. Dice: quien al final de su vida pudo ver a su familia y a toda su generación como creyentes en Dios, habiendo recibido la promesa de una tierra prometida. Esto es éxito, hermanos. Hermanos, esto es prosperidad. Vean lo que dice Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Hermanos, eso es éxito. Que entiendas para qué Dios te levantó y cuál es tu lugar en ese plan de redención. Y que tu familia y tú sean creyentes al final de tu vida, e incluso que influyas a la generación que está alrededor de tus hermanos. Si quieren, ustedes vean el siguiente libro después de Josué y dice lo mismo, hermanos. ¿Perdón? Dice exacto, Jueces, vean lo que dice Jueces al inicio. Jueces capítulo 2, versículo 6, otra vez nos relata la muerte de Josué, y vean lo que dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Cumplió su propósito Josué? Sí, sí, hermanos. Repartió la tierra que Dios le había pedido que repartiese. Y escuchen esto que es precioso: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Hermanos, ahí está su ministerio. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Hermanos, eso tiene que ser nuestra aspiración. En verdad, hermanos, esa tiene que ser nuestra aspiración. Que al final de nuestros días nuestra familia sea creyente en Dios y que hayamos influido en los que están alrededor de nosotros. Eso es éxito, hermanos. Éxito no es otra cosa que agradarle a Dios, porque finalmente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Seremos bendecidos por ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Que los primeros, Señor, beneficiarios de esta palabra seamos nosotros. Como dice el proverbio, que compremos la verdad y no la vendamos. Y esto significa que se quede en nosotros. Señor, que hoy podamos entender de manera muy sencilla estos 4 principios. Tenemos que tener como el principal insumo para nuestras vidas tu palabra. Como principal actividad de nuestra vida, la meditación bíblica de día y de noche. Tercero, tenemos que ser personas transformadas a tu imagen y semejanza, pero que todos los días se están renovando, que todos los días tienen la frescura de Dios. Y 4, vendrá ese impacto que tú quieres para nosotros, para nuestra familia y para nuestra generación. Así como Simeón, Señor, que cuando tú nos llames, podamos decir: he aquí, Señor, he guardado esta promesa que me diste de no morir sin ver antes la salvación de Israel en esta tierra. Que así como Simeón podamos llegar al término de nuestra vida fieles y fructíferos, Señor, sabiendo que ese es el mejor éxito que puedes tener para nosotros.
Señor, si hay alguna persona que nos está escuchando y que hoy entiende que necesita poner su vida en Dios, que lo pueda hacer, que pueda venir en arrepentimiento y fe a ti, diciéndote: Señor, hazme una persona nueva, hazme una persona con hambre de tu palabra, de tal manera que mis objetivos y mis aspiraciones sean en ti, sean en esos bienes espirituales que son más importantes que cualquier cosa en este mundo. Señor, y a los que son creyentes y también nos escuchan, que no dejen pasar el tiempo, que empiecen a obrar de tal manera que ganen tiempo al tiempo, de tal forma, Señor, que también estén siendo fructíferos. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Pues Dios los bendiga mucho. El próximo domingo estaremos compartiendo temas en relación precisamente a este inicio del año. Acompáñenos, son temas muy hermosos, en verdad. Son de mucha vida espiritual, que podamos escucharlos con mucho interés. Pronto estaremos anunciando de un nuevo ciclo de lectura para que nos puedan acompañar, y también de reuniones en casas que queremos tener. Si hubiera alguien aquí en Toluca que estuviera interesado en cómo compartirle la palabra de Dios, pues que nos pudiera mandar un mensaje, y con todo gusto lo podemos hacer. Y varias actividades que estaremos comenzando aquí. Invitarlos a esta cafetería los domingos a las 11 de la mañana, Cafetería Punta del Cielo, que está en Toyota, muy cerca de CEU. Pues Dios los bendiga mucho, que puedan tener un hermoso domingo y este arranque de este inicio de año, pues que Dios los pueda ayudar en sus actividades. Muchas gracias, Dios los bendiga, gracias.